estudio del funcionamiento del cuerpo humano, respeta propiamente lo que viene a ser la organización estructural del cuerpo. Se refiere, no solo empezamos con lo que es la célula, sino con el conjunto que forma la célula. No se olviden que, ustedes ya lo vieron esto en biología en el colegio y tal vez lo repasaron en histología en el colegio. No se olviden que el cuerpo está formado por átomos. Los átomos forman moléculas, las moléculas van a formar estructuras, estas estructuras van a formar células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, y los sistemas en su conjunto son el organismo o propiamente el cuerpo. Entonces, esa misma función es la que encontramos. Vemos la parte fisiológica de esa forma. Estudiamos función de la célula, estudiamos función del tejido, estudiamos la función del órgano, del sistema, por último del cuerpo. Esta estructura es lo que va a permitir el estudio, no solo de la fisiología, sino casi todo lo que necesitamos. Porque cualquier pequeña modificación afecta en ese sentido. Si modifico algún átomo, si modifico alguna molécula, estoy modificando a la célula. Altero la célula, altero el tejido. Altero el tejido, altero al órgano. Si altero el órgano, altero el sistema. Y si altero el sistema, altero el cuerpo. Se altera el cuerpo. Ahora, las células no están solas ahí. Las células dentro de nuestro cuerpo están en lo que viene a ser líquido. No se olviden que una gran parte del cuerpo, 60-70%, es propiamente agua. Quiere decir que si una persona pesa 70 kilogramos, llevamos de un 70%, 49 kilogramos de eso son solo agua. Solo agua. Los 21 kilogramos va a ser su masa correspondiente a lo que son las células, a lo que vienen a ser los tejidos, etcétera y demás. El resto es solo agua. Esta agua se distribuye tanto en el interior como en el exterior de la célula, formando lo que viene a ser el líquido extracelular y el líquido intracelular. Al líquido extracelular también lo conocemos como medio interno. ¿A qué se refiere entonces medio interno? ¿Cómo lo definiríamos? Para que se den una idea, por ejemplo, ¿qué es todo lo que nos rodea para nosotros? ¿Cómo lo llamamos a lo que está alrededor de nosotros? ¿Cómo lo llamamos? Nuestro medio ambiente, ¿verdad? ¿Cómo interactuamos con nuestro medio ambiente? Pues cómo interactuamos con el medio ambiente, cómo interactuamos con todo lo que nos rodea. ¿De dónde tienen nutrientes? ¿De dónde tienen oxígeno? Del medio ambiente. ¿A dónde envían desechos? Al medio ambiente. Inhalamos oxígeno, expulsamos dióxido de carbono. Introducimos alimentos, introducimos líquido a nuestro cuerpo, es procesado y los desechos van a ser eliminados a través de las heces, a través de la orina, etc. Nos movemos en el medio ambiente, usamos el medio ambiente para interactuar entre otros seres. Es a través del aire, es a través de la comunicación que generamos que vamos a interactuar con otros seres vivos, otros humanos, otros objetos, etc. Lo mismo pasa con la célula. Tiene su medio ambiente, que es el líquido extracelular. Por eso lo llamamos medio interno. Es el medio ambiente de la célula que está dentro de nuestro cuerpo. Es en este medio con el que interactúa la célula. La célula del líquido extracelular, de su medio interno, va a obtener nutrientes, va a obtener oxígeno, va a obtener aminoácidos, va a obtener ácidos grasos, va a obtener carbohidratos, va a obtener vitaminas, minerales, oligoelementos, líquidos. Va a obtener al medio interno, al líquido extracelular, la célula va a enviar productos metabólicos. No solo productos de desecho, sino puede enviar también diferentes productos metabólicos que necesiten otras células. Si yo tengo que pasarle información o tengo que pasarle un documento o algo a una persona, no va a ir a través de la nada, va a ir a través del medio ambiente, en un documento, en un papel, en un pendrive, pero va a ir a través de eso. No va a ser transmitido automáticamente. Lo mismo es aquí. Si una célula genera alguna hormona, por ejemplo, que tiene que actuar en otro tejido, es el medio interno el que lo va a mover. En este caso, el líquido extracelular y el torrente sanguíneo. Ese es propiamente el medio interno. Entonces, podríamos definir el medio interno como el medio en el que
vive la célula, del que obtiene los nutrientes, al que envía productos y con el que interactúa con otros tejidos y otras células. Eso va a ser propiamente el medio interno. Como les decía, dentro del cuerpo tenemos agua, tanto dentro de la célula como fuera. Entonces lo dividimos en el líquido intracelular y el líquido extracelular. Y estos líquidos tienen diferencias, no son idénticos. Hay variación en los líquidos. Pero consideramos que los líquidos se encuentran en homeostasis. En un momento vamos a ver. En primer lugar, la variación que encontramos en los líquidos corporales no es específicamente que son completamente distintos. Lo que tienen de distinción es el contenido, no el líquido en sí. Dentro de la célula hay agua, fuera de la célula hay agua. Pero no es solo agua, tiene una gran cantidad de sustancias. Hay solutos disueltos en el agua. Diferentes solutos, claro, muchos van a ser moléculas grandes, como aminoácidos, ácidos grasos, y otros van a ser átomos, elementos, sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, etc. Si bien los tenemos tanto en el líquido intracelular como extracelular, pero la diferencia es que no están en las mismas cantidades. No están. En el líquido extracelular, por ejemplo, hay una gran cantidad de sodio, y en el líquido intracelular hay muy poquito de sodio. El potasio es al revés. En el líquido intracelular hay una gran cantidad de potasio, y en el extracelular es un poquito el potasio. Entonces no tienen las mismas concentraciones, no tienen las mismas variaciones en cantidades. Pero consideramos que los líquidos se encuentran en equilibrio, propiamente en lo que viene a ser la homeostasis. La homeostasis o homeostasis es eso, el equilibrio de los líquidos corporales. El medio interno es casi constante. Casi les digo que siempre hay pequeñas variaciones entre concentraciones de oxígeno, nutrientes, etc. El torrente sanguíneo, por ejemplo, que es parte del líquido extracelular. La sangre oxigenada tiene gran concentración de oxígeno y poca de dióxido de carbono. La sangre sin oxígeno, la sangre venosa, tiene mayor concentración de dióxido de carbono y menos de oxígeno que la sangre arterial. Pequeñas variaciones que se generan, que se van manteniendo, pero aún así consideramos el equilibrio. ¿Pero a qué se refiere entonces ese equilibrio? ¿Qué es lo que está en equilibrio? ¿Alguna idea? ¿Qué puede ser lo que está en equilibrio? Ideas. ¿Qué puede ser lo que está en equilibrio? ¿Alguna idea? En mis manos tengo 3 bolígrafos. ¿El conjunto de bolígrafos son iguales? No, pero tengo 3 a cada lado, ¿verdad? Entonces, si los colocara en una balanza, ¿sería equilibrada o no? Sí, a eso sí. Líquido intracelular y líquido extracelular puede que tengan diferentes cantidades de componentes, pero son bolígrafos, solo que aquí hay rojo y verde y aquí hay dos azules y un negro. O sea, es como si tuviera más sodio, tengo poco sodio, tengo más potasio, tengo poco potasio. Pero en conjunto, es lo mismo casi. Pero dentro de los líquidos, no hablamos de peso, hablamos de qué en una solución. Es la propiedad que gana toda solución con la cantidad de solutos que tiene. ¿Pues? ¿Alguien recuerda del colegio? ¿Qué se mide en una solución cuando medimos la cantidad de solutos? A más cantidad de solutos es más y a menor cantidad de solutos es menos. ¿Alguien se acuerda? ¿Están recordando? ¿Qué no es la presión osmótica? ¿Verdad? La presión osmótica depende de la cantidad de solutos del líquido. A mayor cantidad de solutos, mayor presión osmótica, menor cantidad de solutos, menor presión osmótica. A eso conocemos como osmolaridad. Y eso es propiamente el equilibrio de los líquidos corporales. Es
la presión osmótica, es la osmolaridad de los líquidos. Si bien cada líquido tiene diferentes cantidades de solutos, ¿sí? Tiene casi los mismos solutos, solo varían en cantidades, pero en conjunto total tienen casi la misma osmolaridad, o sea, tienen casi la misma presión osmótica. Nunca igual, eso sí, jamás igual. Cuando hablamos de una igualdad total, quiere decir que ya no hay nada de movimiento entre los espacios de estos líquidos, ya sea el líquido extracelular o el líquido intracelular. Pero eso no puede existir, porque mínimamente tiene que pasar oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana celular. Cuando ya te hablamos de una igualdad de presiones, es porque no hay movimiento. Y si no hay movimiento, la célula está muerta. Por eso hablamos de equilibrio, que está en constante balanceo. Siempre hay algo que está moviéndose. Pero, en conjunto, el líquido extracelular y el intracelular tienen las mismas presiones osmóticas. Otra forma de verlo es, por ejemplo, los grupos de práctica o de teoría. Tienen que tener alrededor de unos 35 o 40 estudiantes. Por ejemplo, en práctica, tienen que ser 12 estudiantes por grupo práctico. Sí, quiere decir entonces que todos los grupos prácticos están en equilibrio, tienen 12, pero no son iguales. Porque acaso en cada grupo práctico hay la misma cantidad de mujeres, hombres, diferentes nacionalidades, edades, no es lo mismo, ¿verdad? Pero cada grupo práctico tiene más o menos 12 estudiantes, están en equilibrio. Hay un equilibrio. Lo mismo es aquí. Es posible que el líquido extracelular tenga mayor cantidad de cloro, mayor cantidad de sodio, mayor cantidad de calcio. Es posible que el intracelular tenga una gran cantidad de potasio, magnesio, fosfatos, etc. Pero en conjunto todos los solutos, incluyendo proteínas, ácidos grasos, otras moléculas, todas van a generar casi la misma presión osmótica, la misma osmolaridad. A eso se refiere el equilibrio. Y claro, ese equilibrio es lo que permite el correcto funcionamiento de la célula. Por ende, el correcto funcionamiento del tejido, del órgano, del sistema, del cuerpo. Si yo altero ese equilibrio, no va a estar funcionando adecuadamente la célula. Por lo tanto, no funciona bien la célula, no funciona bien el tejido, no funciona bien el órgano, no funciona bien el sistema, no funciona bien el cuerpo. De hecho, la mayoría de las alteraciones o rupturas de la homeostasia, o sea, del equilibrio que tenemos en el cuerpo, lo conocemos con el nombre de enfermedades. No todas, obviamente, no todas las enfermedades corresponden a esto. Una infección, por ejemplo, es un agente patógeno externo. Una fractura, no me está rompiendo el equilibrio, me está rompiendo el hueso. Entonces, hay situaciones que no corresponden a una ruptura de equilibrio. Pero la mayoría de las patologías que ustedes van a conocer, que ustedes van a ver, dependen de una ruptura del equilibrio. Ven, ejemplo simple, tiene que haber cierta cantidad de sodio en el torrente sanguíneo y no puede excederse, ya que el sodio es osmótico, arrastra consigo agua. Entonces, si subo la cantidad de sodio en la sangre, voy a aumentar el volumen. En un espacio donde antes había 5 litros, ahora voy a tener 5,5 o 6. ¿Qué pasa cuando coloco más agua de la que debería colocar, por ejemplo, en una botella? ¿Por qué? Hay más presión. Y lo mismo es eso. Si hay más sodio del necesario en la sangre, va a haber más agua. Está en un espacio donde normalmente hay 5 litros, ahora van a haber 6. ¿Qué va a pasar? Esa persona va a tener hipertensión. Esa persona va a tener hipertensión. Ahora, si mi desequilibrio ha sido el aumento de sodio y mucha agua, ¿cómo vuelvo a equilibrarlo? ¿Cómo? Disminuyendo el sodio. Si es mucha agua, eliminando el agua. Le digo a la persona que no consuma tanta sal y le doy diurético y bajo la presión. Bien, es simple desequilibrio que lo tengo que equilibrar. Los fármacos, los diferentes tratamientos que tenemos están determinados para poder volver a equilibrar esa alteración. Claro, en muchos casos se hace el reequilibrio y este ya se mantiene. Ahí tenemos las enfermedades y los tratamientos curativos. En otros casos, mientras esté el fármaco se mantiene el equilibrio y cuando se retira el fármaco no regresa al equilibrio. Se pierde. Ahí vamos a tener nuestras enfermedades crónicas, el tratamiento crónico, que es para mantener el equilibrio. No se lo puede
dejar permanentemente, entonces solo con el medicamento lo vamos a seguir equilibrando constantemente. Muchas patologías van a ser así. Muchas enfermedades las tenemos en ese sentido. El equilibrio se altera, lo que me altera la función, y tengo farmacológicamente múltiples opciones para poder reequilibrarlo. A veces el tratamiento es curativo, lo reequilibra y se mantiene equilibrado. A veces el tratamiento va a ser solo activo, va a ser crónico, porque mientras esté con el fármaco se equilibra. Quito el fármaco y se pierde de nuevo el equilibrio. Entonces, de esa manera es como vemos la homeostasia en medicina. Y propiamente todos los sistemas corporales van a permitir la formación de la homeostasia y dependen también de la formación de la homeostasia. Dentro del cuerpo tenemos el líquido extracelular, el intracelular, que es el que se va a encargar de transportar una gran cantidad de sustancias, es el medio ambiente de la célula, el extracelular. Y este se divide en dos espacios, el espacio intravascular y el espacio intersticial. O sea, fuera de la célula solo está en dos lugares el líquido. En el espacio intravascular, quiere decir dentro de los vasos sanguíneos, no solo se refiere a arterias y venas, también se refiere a los linfáticos. Y el espacio intersticial, las células no son como ladrillitos que encajan perfectamente o como un rompecabezas. Recuerden que hay pequeños espacios entre las células. Esos espacios también tienen líquido, es el espacio intersticial. A veces, pequeño espacio y a veces es un poco más de espacio. Un ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, a nivel de lo que viene a ser el espacio pleural. Entre la pleura parietal y pleura visceral hay un espacio, hay líquido. Claro, pequeñas cantidades, pero hay. Eso es también espacio intersticial. Son diferentes espacios que tenemos. En el ojo, por ejemplo, dentro del ojo hay líquido, pero no está dentro de la célula, tampoco está en un vaso sanguíneo. Entonces es espacio intersticial. A nivel de varias articulaciones hay líquido que las lubrica, pero tampoco está ni en un vaso sanguíneo ni dentro de una célula. Sigue siendo parte del líquido intersticial, el líquido sinovial. Los diferentes espacios que van a generar estos líquidos y por los que tienen que pasar los nutrientes, tienen que pasar el oxígeno, tienen que pasar los desechos metabólicos, los productos metabólicos de otras células, etc. Tienen que generarse. Entonces, los sistemas corporales generan la homeostasia y dependen de la misma. Cada funcionamiento de un tejido, de un órgano, de un sistema, facilita la formación del equilibrio, dependen también su funcionamiento del mismo equilibrio. Entonces, los sistemas dentro de la homeostasia van a tener funciones. Por ejemplo, ¿quién se encarga del transporte y mezcla de los líquidos corporales? Ese es propiamente el sistema circulatorio. El corazón y los vasos, propiamente arterias, venas y linfáticos, son los que se encargan del transporte y mezcla. Van a obtener nutrientes en diferentes tejidos u órganos y los van a transportar a todo el cuerpo. Van a obtener desechos de todo el cuerpo y los tienen que transportar a los tejidos que tienen que deshacerse de ellos. Ejemplo, toman el oxígeno de los pulmones, lo distribuyen a las células. Toman el dióxido de carbono de las células y lo llevan a los pulmones. Mezcla. Sí, el sistema linfático se mezcla con la sangre arterial, la sangre venosa, van mezclando estos líquidos, van intercambiando con el espacio intersticial, van generando entonces todo ese movimiento. ¿Cuáles son los sistemas que van a dar origen a los nutrientes del cuerpo? Primero, sistema digestivo. Obviamente, todos los nutrientes, todo lo que vienen a ser los aminoácidos, los ácidos grasos, los carbohidratos, vitaminas, minerales, elementos, todo eso, ¿de dónde viene? De la comida, de los líquidos que consumimos. ¿Dónde van a ingresar? A través del sistema digestivo. ¿A dónde? Al sistema circulatorio, para poder transportar. Otro, el hígado u otros órganos metabólicos. No todos los nutrientes que absorbe el sistema digestivo están listos para ser utilizados por las células del cuerpo. Algunos tienen que ser metabolizados, algunos tienen que ser incluso transformados. No solo nutrientes, sustancias que el cuerpo necesita. Fármacos, por ejemplo. No todos los fármacos actúan directamente en las células. Algunos necesitan metabolismo hepático para activarse y empezar a funcionar. El aparato locomotor también es fuente de nutrientes. Claro, obviamente el sistema respiratorio va a generar entrada de oxígeno. ¿Pero qué mueve los pulmones? ¿El pulmón se mueve solito?
¿Qué mueve al pulmón? La caja torácica. Sistema locomotor. Si les dijera en este momento, coman, ¿tienen comida? Entonces, tienen que caminar a la cafetería, aparato locomotor. Si tuvieran comida en este momento, mágicamente ingresa a su boca y pasa por su sistema digestivo. Tienen que llevar la comida a su boca, tienen que masticarla, tienen que deglutir. Sigue siendo el aparato locomotor, que es parte de los sistemas entonces que van a generar un ingreso de nutrientes al cuerpo. Ahora, tenemos el ingreso de nutrientes. Tiene que ver también la salida de nutrientes, la eliminación de productos. Y ahí entran otros sistemas. El dióxido de carbono, a través de los pulmones se va a eliminar. Tenemos los riñones. A través del sistema renal se van a eliminar también una gran cantidad de productos metabólicos. Sistema digestivo, no solo eliminan los restos de la digestión, sino que a través del sistema digestivo nuestro cuerpo puede eliminar una gran cantidad de productos y desechos metabólicos también. El hígado, no se olviden, no solo es fuente de nutrientes, sino también elimina varias moléculas. Moléculas como hormonas. Muchas hormonas no pueden estar en el cuerpo mucho tiempo, pueden generar problemas. Entonces el hígado se encarga de descomponerlas, metabolizarlas, y sus desechos los va a eliminar. Algunas pueden eliminarse por vía urinaria, otras se van a eliminar por vía digestiva. El hígado va a producir bilis y a través de la bilis envía todo eso al sistema digestivo. Uno de los elementos que elimina el hígado constantemente es la bilirrubina, que proviene de la degradación de la hemoglobina, parte de los eritrocitos. La bilirrubina es tóxica en el cuerpo, el hígado la metaboliza y la elimina. De hecho, la bilirrubina es lo que le da el color a las heces. Entonces, constantemente lo está eliminando. Sistema digestivo, el hígado, renal, pulmones, son nuestros órganos o sistemas que se encargan de la eliminación de productos. La regulación de estas funciones, que controla todos estos órganos, que controla la entrada, la salida, la homeostasia y demás. Tenemos dos sistemas, dos controles. Uno, el sistema nervioso. Dos, el sistema endocrino. O sea, el control de los sistemas se genera gracias a un control eléctrico o un control químico. Control eléctrico es el sistema nervioso. Control químico es el sistema endocrino. Ambos funcionan de la misma manera. Ambos reciben señales del cuerpo, ya sea eléctricas, neuronales o químicas, van a recibir señales del cuerpo que les indican cómo están funcionando nuestros sistemas, cómo están funcionando nuestro cuerpo. Y a través de sus respuestas, el sistema nervioso mediante impulsos nerviosos y el sistema endocrino mediante hormonas regulan y controlan el funcionamiento de los órganos para mantener el equilibrio. Si cae demasiado, por ejemplo, el líquido corporal, puede caer la presión, entonces el sistema nervioso, lo primero, va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca y una vasoconstricción. Y el sistema endocrino va a liberar la hormona antidiurética, impidiendo que el riñón elimine gran cantidad de agua y más bien retiene sodio y agua. En un esfuerzo para volver a aumentar el líquido extracelular, el líquido a nivel del plasma, a nivel del torrente sanguíneo y subir la presión nuevamente. Entonces, los dos sistemas van funcionando constantemente. Sistemas que protegen el cuerpo. Sistema inmunológico, sistema tegumentario. Sistema inmunológico, que no solo está comprendido por los leucocitos. Estamos hablando también de lo que viene a ser propiamente el complemento, los anticuerpos, hasta las plaquetas. Forman parte del sistema inmunológico. Que nos protegen de agentes infecciosos. Nos protegen de virus, bacterias, parásitos, hongos que podrían ingresar al cuerpo. Sistema tegumentario. Piel, anerios, son los que nos van a proteger. Si no tuviéramos la piel, nos moriríamos deshidratados. Porque sin la piel fácilmente perderíamos el líquido corporal, nos deshidrataríamos. Aparte que sin la piel ingresa una gran cantidad de agentes patógenos. No se olviden que en la piel tienen estreptococo y estafilococo constantemente. Por eso en una cortadura, en una herida, hay que mantenerla limpia, porque si no, las mismas bacterias que están en la piel van a ingresar y la van a infectar. Hay que mantener limpia la piel.
sistema tegumentario no solo nos protege de infecciones o de la deshidratación, nos protege incluso de efectos ambientales. La piel nos protege de los cambios de temperatura drásticos que puedan haber. Al mismo tiempo, las pestañas, las cejas protegen nuestros ojos del exceso de luz, que podría dañar también a los ojos. Entonces son diferentes las funciones que van a tener la piel, el sistema tegumentario para proteger. Y por último nos falta un sistema reproductivo. Igual funciona dentro de la homeostasia, a la misma forma que funciona la división celular dentro del cuerpo. Las células no viven eternamente, alguna va a morir, pero esa célula luego va a ser reemplazada. La división celular va a reemplazar a esa célula manteniendo el funcionamiento del tejido y por ende el funcionamiento del cuerpo. Sistema reproductivo es lo mismo, pero a escala general de seres vivos. Seres vivos que van naciendo, seres vivos que van muriendo. Cada vez se va reemplazando, va aumentando y mantiene la estructura de lo que viene a ser un grupo de seres vivos. En este caso, la humanidad, pueden ser grupos de seres, plantas, etcétera, y demás. La reproducción también va a estar dentro de lo que es la formación de la homeostasis. Todos los sistemas entonces del cuerpo dependen y generan la misma homeostasis. Tienen que ser controlados. Y ahí tenemos los sistemas de control que manejamos. Hablaremos de lo que vienen a ser entonces los valores normales. Ya he llevado esto a algunas partes dentro de lo que venía a ser el año pasado en soporte. ¿Cuánto es la presión arterial? 128. Un valor normal, ¿verdad? Pues, cuando la presión está en ese punto, sabemos que está funcionando bien el sistema circulatorio y sus sistemas de control. Claro, en medicina tenemos que aprender algo muy importante. Los valores normales no son un número preciso. Manejamos parámetros. Valor máximo y un valor mínimo. Claro, 120-80 milímetros de mercurio de presión, que a ustedes se les ha enseñado. En este semestre van a aprender a manejar un poco mejor la presión. Pero tenemos un valor máximo y un valor mínimo. Todo lo que está por encima del valor máximo es hipertensión. Todo lo que está por debajo del valor máximo mínimo es hipotensión. Estamos hablando de una patología. Una enfermedad. Ha habido un desequilibrio. Algo está rompiendo la homeostasia y nos está generando esa alteración. Si estuviera funcionando bien el sistema, no estaría ni en hiper ni en hipotensión. Y todo funciona de la misma manera. Ejemplo, cualquier alteración en la presión, los valores de referencia, tenemos sistemas que van a enviar esas señales al sistema nervioso central, el cual va a responder, ya sea de forma neuronal o de forma endocrina, modificando la presión, las cuales van a ser nuevamente revisadas y se van retroalimentando, se va constantemente generando esa información y ese control continuo, una retroalimentación. Es decir, no es solo enviar la señal, necesito ver si mi respuesta está generando algo, está generando aumento, disminución, lo que necesito. Entonces el cuerpo constantemente se retroalimenta, constantemente recibe nuevamente la información de todas las funciones que está controlando y regulando. Y está tratando de manejar. Tenemos entonces dos formas de ver estos valores. Los vemos en laboratorio o los vemos en gabinete. Laboratorio. En laboratorio, por ejemplo, tenemos valores normales. Un hemograma, valores normales de hemoglobina, de eritrocitos, leucocitos, diferencial de leucocitos, etc. Podemos tener valores normales de hormonas, valores normales de glucosa, valores normales de sodio, etc. Estudios de gabinete, ecografías, tomografías, rayos X, estudios como lo que viene a ser propiamente un electrocardiograma, un electroencefalograma, una gammagrafía, una tomografía, una resonancia. Estos estudios de gabinete nos están demostrando también si es que hay alguna alteración. En laboratorio manejamos parámetros. Por ejemplo, hemoglobina tiene que estar en un valor. Si está por más allá o más bajo, hay una alteración, hay una patología. Eritrocitos lo mismo, leucocitos lo mismo. Niveles de hormonas, niveles de elementos, sodio, cloro, potasio, etc. Gran variedad de laboratorios que van a conocer, que van a ver. Estudios de gabinete. Tenemos lo normal de un electrocardiograma. Tenemos lo normal de un electroencefalograma. Estudios como una tomografía, una ecografía,
una resonancia o propiamente rayos X. Ustedes ya conocen la anatomía. Si le toman una placa de rayos X del tórax a una persona y encuentran una costilla que no debería estar ahí, ¿es normal o no es normal? No. No es normal. O encuentran una grieta en una costilla. ¿Es normal o no es normal? No. Si están haciendo una ecografía abdominal, a vesícula biliar, y encuentran piedras ahí adentro, ¿es normal o no? No. Por eso, valores de referencia. No deberían estar esas cosas ahí. Hasta anatómicamente lo podemos revisar. A eso nos sirven los estudios de gabinete y los laboratorios. Algo que tienen los sistemas de control es que pueden ser solo en dos formas: retroalimentación negativa o retroalimentación positiva. ¿A qué se refiere la retroalimentación negativa? Como les decía, todo se maneja en parámetros. Todo se maneja en parámetros. Supongamos, por ejemplo, la hormona tiroidea. Las hormonas se controlan en el sistema de retroalimentación negativa. El cuerpo, la hormona tiroidea, en el cuerpo tiene una función metabólica, quiere decir, mantiene y controla el metabolismo corporal. ¿Qué tiene? Un valor máximo y un valor mínimo. Por encima de esto es hipertiroidismo, por debajo va a ser hipotiroidismo. Entonces, los niveles de hormona tiroidea tienen que estar en estos puntos. Los niveles van subiendo y, claro, van subiendo y se acercan al parámetro superior. Ahí entra en juego la retroalimentación. Está funcionando mucho la hormona tiroidea, entonces lo corto. Dejo de producir. Ya, va bajando. Va bajando el metabolismo hasta que está cerca del parámetro inferior. Como estoy cerca, no estoy generando hormona y está bajando mucho el metabolismo, bueno, empiezo a generar de nuevo hormona. Va a empezar a subir de nuevo el nivel metabólico. Llega cerca del máximo, otra vez tiene que bajar y se mantiene ahí, va fluctuando, se mantiene en ese parámetro. Esa es mi retroalimentación negativa. Quiere decir, el efecto que realizo va a bloquear el mismo estímulo. Mi estímulo era aumento de hormona tiroidea. Mi efecto tiene que ser cortar la hormona tiroidea para ir controlando. Mi estímulo ha sido, cae mucho la hormona tiroidea. Mi efecto tiene que ser subir los niveles de hormona tiroidea. Se va retroalimentando y se va controlando ahí constantemente. De la misma manera que ustedes podrían decir, por ejemplo, si están con un micrófono y un parlante, o es muy bajo o es muy alto el sonido. Hay que mantenerlo en un parámetro medio. Entonces, si sube mucho el volumen, lo voy a bajar. Si baja mucho el volumen, lo voy a subir. Por eso es negativo, porque se contrarresta. Los sistemas de control por retroalimentación negativa, podemos calcular su ganancia. Podemos calcular cómo está funcionando ese sistema de control. Si está funcionando bien, si está funcionando mal. Lo podemos hacer. Esa ganancia se calcula, como vemos aquí, al calcular la corrección sobre el error. Una vez que ha actuado el sistema de control. Vamos a ver un ejemplo. Como les decía hace un momento, la presión normal, 120/80. Pero ya vamos a ver esto. Pero tenemos un punto medio entre estos dos. 100, que es la presión media. Ahora, para ver cómo viene a ser la ganancia del sistema de control. La presión media es de 100. Tengo un paciente que ha subido a 150. Después de los sistemas de control, después de que se han activado los sistemas del cuerpo, la presión ha bajado, pero solo ha llegado a 110. No ha bajado más. Entonces, ahora calcularemos la ganancia del sistema. Ya. Es corrección sobre error. Bien. Estaba en 150. ¿Cuánto ha corregido? ¿Cuánto ha corregido? ¿De 150 a 100? 40. ¿Cuánto queda de error? Esto era 100. ¿Cuánto queda de error? 10. ¿Cuánto de ganancia tiene? 4. Exacto. Esa va a ser la ganancia que tiene. Ahora, supongamos que mi sistema de control no ha funcionado bien. Y ha bajado solo la presión a 140. Ahora me cambia aquí. ¿Cuánto va a ser esta nueva ganancia? ¿Cuánto queda de error? ¿Cuánto fue el error? Quiere decir. 10. Exacto. Menos 40. Fíjense bien. Entonces, ¿cuánto queda de error? Ya están ahí perdiéndose. Entonces, ¿qué es corrección sobre error? ¿Verdad? ¿Cuánto se ha corregido? 10. ¿Cuánto queda de error? ¿Cuánto es eso? 0.25. Ahora, pongamos que sí funcionó perfectamente el sistema de control y llegó de nuevo a 100 la presión. ¿Bien? Ahora vean.
¿Cuánto es el error? ¿Cuánto fue de corrección? 50. ¿Cuánto es el error? ¿Cuánto es eso? Todo número dividido entre 0 significa infinito. Quiero que vean algo importante. Si inclusive esto hubieras 45,5, esto me está subiendo a 9. ¿Verdad? Fíjense, entre más grande sea la ganancia, entre más se acerque al infinito, mejor funciona el sistema de control. En cambio, entre más baja sea la ganancia y llegue al 0, peor está funcionando el sistema de control. Porque si no me hubiera bajado la presión, yo tendría 0 sobre 50. Y eso significa 0. 0 debe entrar algo, siempre es 0. Entre más grande sea la ganancia, está funcionando mejor el sistema de control. Y entre más baja sea la ganancia, está funcionando pésimamente el sistema de control. La respiración, por ejemplo, tiene una ganancia a los 5 minutos de 33. Realmente en 5 minutos puede controlar muy bien los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Lo hace bien. La presión arterial puede controlarse inclusive en menos tiempo. Tiene una ganancia de más de 80. Siempre y cuando funcione bien el sistema de control. Si no funciona, se pierde la ganancia y entonces me está indicando que el sistema de control no está funcionando. Una alteración, una modificación negativa en ese sistema. Puede ser que no me esté respondiendo la hormona antidiurética, puede ser que no está respondiendo el corazón, diferentes situaciones que pueden ser. Vamos a ir viendo también en los temas. Luego tenemos la retroalimentación positiva. Es lo opuesto. Recuerden que en la negativa, el efecto detiene al estímulo, nada más. Pero aquí más bien es lo contrario. En la retroalimentación positiva, el efecto vuelve a generar el estímulo. Entonces, la retroalimentación positiva, mismo ejemplo que les di hace un rato. Si tengo un micrófono, un parlante, si es muy fuerte el sonido, le bajo el volumen. Si es muy bajo, le subo el volumen. Si acerco el micrófono al parlante, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Suena. Empieza a generarse un zumbido y cada vez se hace más fuerte, ¿verdad? Claro, eso es retroalimentación positiva. El sonido, la pequeña vibración eléctrica del parlante, la va a captar el micrófono. Eso va a retroceder al parlante que se encarga de amplificarlo. Vuelve a captar el micrófono. Entonces, en cada vuelta va aumentando la intensidad del sonido. Eso es retroalimentación positiva. El efecto vuelve a generar al estímulo. En el cuerpo tenemos algunos sistemas de retroalimentación positiva, pero no son así simplemente. Son sistemas de retroalimentación positiva, pero con un bloqueo negativo en algún punto. Porque si no existiera ese bloqueo negativo, se forma lo que viene a ser un círculo vicioso. O sea, si yo coloco el micrófono frente al parlante, si en ningún momento lo retiro o corto la energía, eso va a seguir aumentando. Y va a llegar a un punto en que el sonido va a ser tan intenso que va a empezar a romper vidrios y a romperme los tímpanos. Se va a generar un círculo vicioso. Cuando se forman círculos viciosos en el cuerpo, eso significa muerte. Eso significa muerte. Por eso, los sistemas de retroalimentación, que son muy poquitos en el cuerpo, casi todo es retroalimentación negativa, pero hay retroalimentación positiva, la hay. Pero tiene que haber un control negativo para que lo bloquee en algún momento. Un ejemplo es la coagulación. La coagulación es retroalimentación positiva, donde empieza a formarse un coágulo, donde dos plaquetas se unen, van a empezar a formarse más. Van a empezar a acumularse más plaquetas. Si no tuviera un control negativo, en un determinado momento coagularía toda nuestra sangre y nos morimos de infarto masivo. Porque ya no circula la sangre, está todo coagulado. Pero no pasa, porque hay controles que bloquean esa coagulación excesiva. Solo es necesario cuando hay una pérdida de sangre, no en ningún otro momento. Y una vez que se detiene la pérdida de sangre, ya no es necesaria la coagulación. Ese es el control negativo. O sea, no importa la herida. Es pequeñita, se va a formar un coágulo. Es grande, se va a formar el coágulo. Mientras esté la pérdida de sangre, se sigue formando el coágulo. Una vez que se detiene la pérdida de sangre, ya no se forma el coágulo. Otra retroalimentación positiva es el trabajo de parto. La presión de la cabeza del bebé contra el cuello del útero genera que este se contraiga. ¿Cómo se contrae? Presiona más. Como presiona más, genera más contracción. Eso se retroalimenta positivamente.
hasta que el útero genera tanta fuerza que expulsa al bebé. Pero si ya no hay bebé y no hay nada que presione el cuello, sigue la contracción, se cortó, se cortó. Pero si no pudiera salir el bebé, ese útero va a seguir contrayendo, hasta que va a llegar un punto en que va a generar un espasmo y lo va a comprimir al bebé. Lo va a matar. Y obviamente, la muerte del bebé pone en riesgo también a la vida de la madre. Entonces, vean, retroalimentación positiva necesita su control negativo, necesita un corte. Toda situación donde no haya ese corte en esa retroalimentación positiva nos va a generar un círculo vicioso que puede provocar la muerte. Coagulación intravascular diseminada. Existe. Toda la sangre de la persona coagula en 20 minutos y se muere. ¿Dónde puede pasar eso? A veces lo hacen las mordeduras de algunas serpientes o las toxinas de algunos insectos. Provocan eso. Otra causa es justo la muerte del feto. Entran toxinas por la descomposición de las membranas fetales hacia el torrente sanguíneo materno y eso activa la coagulación. Y no hay nada que lo detenga, porque ¿acaso hay pérdida de sangre? No, se activó la coagulación y como no hay pérdida de sangre, no está el control negativo. Toda la sangre de la madre se va a coagular y la madre va a morir. Se llama coagulación intravascular diseminada. La sepsis hace lo mismo. Algunas bacterias, cuando entran al torrente sanguíneo y generan una infección masiva, coagulan por completo toda la sangre. Y la persona muere. Tenemos también un control adaptativo o anterógrafo. Este se refiere directamente ya a un control directamente en el que el sistema se va a adaptar a alguna función, ya sea modificando sus funciones, receptores, etc. Está más allá de la retroalimentación positiva o negativa. Se va modificando eso. Ahí, por ejemplo, podemos tener adaptaciones o controles que tengan que ver con el medio ambiente. Si vivimos a nivel del mar y subimos, hay menor disponibilidad de oxígeno. Nos tenemos que adaptar. Eso significa aumentar la cantidad de hidrógeno. Ya más adelante vamos a ver el por qué se genera y cómo se genera. Pero eso significa aumentar los hidrógenos. Nos tenemos que adaptar. Si cambian las tentaciones, no todo el rato vamos a estar abrigados. En algún momento nos adaptamos a esos cambios de temperatura. Si van del trópico a La Paz, por ejemplo, durante los primeros días van a morir de frío, pero después ya no. Se acaban de adaptar. Otra forma de adaptación puede ser también inclusive lo que conocemos como la adaptación a sabores. Levanten la mano los que comen picantes. ¿Cuánto comían al principio? Y ahora se han ido adaptando, ¿verdad? Han ido cambiando sus células, sus tejidos se han ido adaptando, modificando. Ese es el control adaptativo o anterógrafo. Se va generando de forma ya permanente, más allá del control positivo o negativo. Y debemos tomar en cuenta lo último, que viene a ser la variabilidad fisiológica. Si bien el cuerpo humano funciona en todos, casi de la misma forma, pero hay ciertas variaciones que hay que tomar en cuenta, ciertas variaciones que debemos valorar. Por ejemplo, algo simple, una variación fisiológica, tiene que ver, por ejemplo, con la presión entre niños y adultos. El corazón tiene que bombear la sangre, y eso significa presión. Así como en una tubería tiene que haber presión para que el agua llegue a una distancia. Ahora, en un adulto, considerando el corazón donde se encuentra, y tiene que llegar hasta el extremo del pie, estamos hablando de 1,5 metros, digamos. ¿Y en un niño es 1,5 metros? No. ¿Necesita tanta presión? Ahora ya saben por qué los niños tienen presión baja y los adultos tienen mayor presión. Si una persona mide 1,50 y otra persona mide 2 metros, ¿quién tiene más presión? La de 2 metros. Si mide 2,5 metros o 3 metros, más presión, más trabajo a su corazón. Ahí saben por qué los gigantes mueren jóvenes, porque tienen alteraciones cardíacas. Su corazón está trabajando en exceso para generar esa presión. Una variabilidad fisiológica. Otra variabilidad fisiológica, por ejemplo, puede ser tranquilamente racial. Sí, existe variaciones que hay que tomar en cuenta. No, ojo, no quiere decir que hay que ser racistas, pero hay que tomar variaciones en cuenta. Una persona caucásica, por ejemplo, que esté 20 minutos bajo el sol, a mí me preocupa porque su piel va a quedar quemada y eso puede generarle melanoma en el futuro. Pero una persona afroamericana o africana que esté 20 minutos bajo el sol, no le va a generar eso ningún problema. Tiene suficiente melanina que lo protege.
Entonces, hay una variabilidad fisiológica que toma en cuenta. Variabilidad fisiológica entre hombre y mujer también toma en cuenta, dejando de lado la obviedad de lo que debe ser el sistema reproductivo. Los hombres generalmente tienen un metabolismo un poco mayor que las mujeres. Eso se debe a las hormonas. Se debe a las hormonas. Quiere decir que dándole la misma cantidad de alimento a un hombre y a una mujer que tengan la misma altura, la misma edad, etc., le estoy dando más nutriente a la mujer de lo que necesita y tal vez menos al varón de lo que necesita. Pero le estoy dando la misma alimentación. No estoy tomando en cuenta esa variabilidad fisiológica. Hay variaciones, hay modificaciones que hay que tomar en cuenta. No solo entre hombre y mujer, puede ser racial, puede ser etario, etcétera y demás. La cantidad de calcio que necesita una persona joven no es lo mismo que necesita un adulto. Un adulto mayor necesita más calcio, porque no lo absorbe tan bien. En cambio, un joven, con pequeñas cantidades, absorbe muy bien el calcio. Vitaminas, minerales y demás, necesita más un niño que un adulto. Incluso un niño necesita más carbohidratos, más glucosa que un adulto. ¿Por qué? Porque el niño está en crecimiento y desarrollo. Necesita esa energía. Un adulto no necesita eso. Por eso los pediatras a veces recomiendan denle un dulce a su hijo. Un dulce, no una paleta, no una bolsa de dulces. Un dulcecito. Nada más. Claro, algunos padres exageran. Pero es necesario. Es necesario. Entonces la variabilidad fisiológica es algo que siempre tomamos en cuenta. Y que van a tener. Van a ver. Simplemente se han visto en laboratorio, han debido haber rangos entre hombre y mujer en algunas cosas. Si bien muchas cosas pueden ser iguales, pero por ejemplo los valores de hemoglobina, valores de eritrocitos, varían entre hombre y mujer. Varían. Tenemos que tomar en cuenta esa variabilidad fisiológica. Un niño no va a tener la misma cantidad de anticuerpos que va a tener un adulto. No va a tener, no tiene la misma presión, no tiene las mismas concentraciones de sustancias. Un niño no va a tener hormonas sexuales. Un adulto sí las va a tener. Sí las va a tener. Entonces, hay variabilidades que debemos tomar en cuenta en esos valores normales. Hay variaciones. ¿Alguna duda o pregunta que tenga? Ese es el primer tema. Cortito, largo. Dudas.